El siguiente video está hecho por la necesidad apremiante de identificar la enfermedad de Kawasaki, para poder identificar los signos y síntomas en alguno de los niños. Esta enfermedad se describió por primera vez en 1967 por el doctor Kawasaki, Tomisaku Kawasaki, en el Hospital de Japón de la Cruz Roja. Este es el artículo original, en su idioma original, y se realizó una traducción hasta el 2002 del artículo. En la revisión que estamos haciendo se presentaron las fotos de este artículo, que llama la atención que estaban a colores a pesar de la época, tal vez por la intención o la necesidad del doctor Kawasaki de presentar la mayor evidencia posible. A nivel mundial, la enfermedad se presenta con mayor frecuencia en Japón, reportando de 6.000 hasta 8.000 casos por año. Japón ha tenido 3 epidemias, una en 1979, otra en 1982 y otra en 1986. Además de Japón, hay otros países que presentan una alta incidencia, entre ellos Canadá y Estados Unidos. En esta tabla podemos ver cómo, conforme van avanzando los años, se han reportado un aumento en los casos. Una posibilidad es que ahora ya se estén diagnosticando los casos por enfermedad de Kawasaki o con mayor frecuencia se diagnostiquen en estos países porque ya se tiene el conocimiento que existe la enfermedad. Esta enfermedad es referida como un padecimiento de etiología desconocida. Se ha asociado a diferentes agentes etiológicos, pueden ser virus o bacterias, y son estos que hemos mencionado aquí. En los diferentes artículos han referido que puede ser parainfluenza, parvovirus, Epstein-Barr, herpes, algunos coronavirus, hasta bacterias que son estas. Y que todo este tipo de bacterias o virus, de alguna manera, el cuerpo tiene una respuesta inusual a la infección, lo que va a provocar una vasculitis sistémica. Bueno, como ya vimos, la enfermedad de Kawasaki puede ser causada por o virus o bacterias. Y estamos comentándola ahorita porque también se asocia o la están asociando a la infección por el SARS-CoV-2. Entonces vamos a comentar algunas de las cosas clínicamente que nos puede ayudar a identificarla. Que esta enfermedad afecta principalmente a niños de entre 1 a 5 años. ¿Por qué no se presenta antes del año de edad? Probablemente porque la madre, al estar alimentando al seno materno, al niño, le proporcione anticuerpos que lo protegen contra la enfermedad, y después de los 8 años seguramente el paciente ya adquirió algunos anticuerpos contra algunos antígenos, su inmunidad ha madurado y por eso no presenta la enfermedad. En este artículo del 2012 se estudiaron 192 pacientes con enfermedad de Kawasaki, de los cuales se encontraron 93 pacientes que representaban el 41% de los estudiados que tenían infección por virus, entre ellos los adenovirus, coronavirus, influenza A, influenza B, parainfluenza y algunos rinovirus. Todos estos virus se fueron comprobados por estudio de PCR. Entonces, el virus puede entrar por vía respiratoria o vía sistémica. La enfermedad de Kawasaki puede ser reconocida por los siguientes datos. Uno de ellos es la hiperemia conjuntival. Cuando los niños presentan las conjuntivas rojas hiperémicas, es uno de los datos. Otro dato que también pudiera identificarse es lesiones orales. En los labios están resecos y fisurados y puede presentar un dato muy característico que es lengua en fresa. Otros datos se presentan a nivel de la piel, unos como erupciones cutáneas que en tórax y espalda, que son las fotos aquí del artículo original, y otras lesiones muy características son el eritema en manos y pies. Esta lesión que se ve rojiza en la palma de las manos o en el dorso, también en los pies, se puede presentar. Estas son las fotografías del artículo original. Y como dato clínico ya tardío de la enfermedad, presenta una descamación en dedos de las manos o de los pies. En este artículo, en el artículo del doctor Kawasaki se identificaron 32 pacientes, 32 casos,
Y al día 5 y 6, bueno, 4, 5 y 6 era cuando mayor número de descamación presentaron, o bueno, mayor número de pacientes presentaron la descamación en esos días, en el 4, 5 y 6. Otro dato importante a recalcar es la adenopatía en cuello, que se presenta hasta en un 70% de los casos. Nótese cómo se incrementa el tamaño o el volumen del cuello, puede ser bilateral o unilateral, y es importante reconocerlo. Otro dato también característico es que la lesión en la cicatriz de la vacuna de BCG para la tuberculosis presenta una irritación o una reactivación alrededor de la cicatriz. Este dato es muy importante y pudiera sugerirnos que tiene una enfermedad de Kawasaki. Para que pueda diagnosticarse enfermedad de Kawasaki, tiene que presentar al menos 5 de los 7 datos que les comenté. La conjuntivitis, se me olvidaba. También debe tener fiebre persistente. Entonces es fiebre persistente, conjuntivas hiperémicas, lesiones orales, lesiones en piel que pueden ser rash o eritema en manos y pies, la descamación en las manos al cuarto o quinto día y la lesión en el cuello, el crecimiento de ganglios en la región cervical, con también la reacción de la cicatriz de BCG. Teniendo 5 de estos datos, se debe de pensar en enfermedad de Kawasaki. Como tratamiento para la enfermedad de Kawasaki, se ha usado la inmunoglobulina, que ha disminuido la mortalidad de manera importante. Pero además se ha demostrado que añadiéndole prednisolona, en este artículo del 2012, se redujo las anormalidades en las arterias coronarias. En este artículo se presentaron 121 pacientes con tratamiento con inmunoglobulina, más además prednisolona, y también pacientes únicamente con la inmunoglobulina, encontrándose complicaciones coronarias únicamente del 3% en los pacientes que tenían prednisolona y del 23% en pacientes sin prednisolona. En este otro artículo se hizo un análisis de la histología de los pacientes que presentaban la enfermedad de Kawasaki, es un artículo del 2010. Y en las fotos se presenta la inflamación, una arteritis. Esta es la arteria pulmonar. Y en esta foto se refiere cómo está infiltrado por macrófagos y engrosada la pared del vaso. Se realizó estudio de inmunohistoquímica con CD68 que hace evidente los macrófagos. Y es en esta imagen donde se ve que parte de estar engrosada se hacen evidentes los macrófagos. Esta es una biopsia pulmonar y podemos ver membranas hialinas que representa daño alveolar difuso. Se le hizo inmunohistoquímica para también hacer evidentes estas membranas hialinas y aquí las podemos ver. Esta foto es de un ganglio y presenta necrosis focal y además se observó trombos pequeños y datos de infarto. Aquí otros trombos que se pueden ver en esta imagen. En el riñón, en esta imagen se observó infiltrado inflamatorio en los glomérulos. Este es un glomérulo y se ve cómo infiltra por los macrófagos el glomérulo. También presentó arteritis. Llama la atención cómo a nivel del intestino delgado algunos pacientes, no todos, presentaron úlceras, probablemente por la trombosis, por trombos pequeños que generaban posteriormente ulceración del epitelio intestinal. En este artículo sobre enfermedad de Kawasaki se comenta la presencia o la expresión de linfocitos CD8, CD4, macrófagos y la existencia de citocinas que si recordamos en la expresión de enfermedad por COVID-19 también se presenta la tormenta de citocinas que estimula la inflamación. Hay que mencionar que algunos de los hallazgos histológicos identificados en el tejido de pacientes con enfermedad de Kawasaki presentan algunas similitudes y diferencias con los encontrados en pacientes con enfermedad de COVID-19. Por ejemplo, de similitudes encontramos el daño alveolar difuso que se presenta en las dos patologías. Se reportan presencia de membranas hialinas a nivel pulmonar y franca arteritis,
haciendo evidente la infiltración por linfocitos CD4, CD8 y macrófagos. Esto lo comentamos hace poco en algunos artículos de autopsias de pacientes que estaban infectados por COVID-19 o bueno, por el SARS-CoV-2 y presentaban estos cambios a nivel pulmonar. En estas mismas autopsias reportaban el escaso daño hepático y además también comentamos úlceras intestinales donde se hizo evidente el daño a nivel endotelial por el virus del SARS-CoV-2. En este caso, algunos pacientes presentaron úlceras intestinales. Y se han reportado en ambos padecimientos meningitis asépticas. Bueno, y como diferencias histológicas que también hay que mencionar porque no son exactamente iguales, en la enfermedad de Kawasaki se presenta un franco daño a las arterias coronarias que en la enfermedad de COVID-19 no se ha encontrado. No se encuentra daño cardíaco, no se encuentra daño en las arterias y tampoco encontramos un infiltrado inflamatorio abundante a nivel renal, cosa que en Kawasaki sí se está reportando en los artículos que revisamos. Otro hallazgo o algo mencionar importante es que en todas las autopsias que revisamos mencionaban que había presencia de células gigantes multinucleadas dentro del pulmón que después en unos artículos se identificaron como megacariocitos. Y en estas revisiones que hemos hecho de Kawasaki, ningún artículo menciona células gigantes multinucleadas o los megacariocitos, por lo que mencionamos que es una de las grandes diferencias a nivel pulmonar. Se observó. Y por último, hay que tener en cuenta como diagnósticos diferenciales muy importante la fiebre por escarlatina, que va a presentar también lesiones en piel muy similares a las que se observan en Kawasaki, pero son secundarias a la presencia del estreptococo beta hemolítico. Como otro diagnóstico diferencial, hay que tener en cuenta la intoxicación por medicamentos y la producción de un síndrome de Stevens-Johnson que causa lesiones en piel. Y siempre tener en cuenta esta enfermedad cuando se tiene el antecedente de la ingesta de medicamentos. Y por último, el sarampión, que también presenta lesiones en la piel. Bueno, de mi parte ha sido todo sobre la enfermedad de Kawasaki. Espero que les sirvan los datos de alerta que revisamos y recuerden, en caso de presentar alguno de estos datos, siempre consultar a un especialista. Su pediatra o un dermatólogo pediatra pueden ayudarle para identificar las lesiones de la piel. Ellos sabrán orientarlo. Gracias.